Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde sea que se encuentren dentro y fuera del globo terráqueo, le damos la bienvenida no solamente a este nuevo episodio, sino también a este nuevo año, que viene súper cargado de un montón de cosas y de revueltas a nivel mundial. Así nos está recibiendo este 2026 en su primer añito, vamos a decirlo así porque numerológicamente es el año 1, arrancando por todo lo alto. Totalmente. Un poco discrepante en emociones, pero arrancando por todo lo alto. Totalmente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como ya les dijo Eve, a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Ciertamente, este 2026 empezó, pero con todo, y artillería pesada, y marines, y extracciones, y todo este cuento. Pero, y no de muelas, precisamente. Y no de muelas, exactamente. Básicamente, en este primer episodio de este año, nosotras queremos hablar un poquito más allá de lo que siempre venimos haciendo, de agitarles las mentes y todo lo demás, es expresar un poco desde nuestra visión lo que está pasando. Para los que nos escuchan, como sabrán, nosotras somos venezolanas que vivimos en España, ella un poco más tiempo que yo, pero desde una visión de venezolanas, en estos momentos nuestra mente y nuestras emociones están allá. Están allá porque el 3 de enero ocurrió lo que todo el mundo se imaginaba que iba a ocurrir en algún momento. Pero que todos creíamos que era algo irreal, o un sueño, era o un una sueño, utopía. una fantasía muy grande. Pensábamos que no íbamos a estar vivos para poder ver este momento y literalmente pasó. Es correcto. Pasó y aún lo estamos procesando y aún están pasando cosas. Y aún nos estamos enterando de cosas. Y son muchas cosas. Y valga la redundancia de las cosas. Exactamente. Pero sí, es ahorita precisamente esa emoción, como hoy bien lo explicaba, en el lugar donde voy cada martes. La gente dirá, ¿dónde irá cada martes? Yo no sé, yo no vivo con ella. Bueno, en fin, eso no es lo que importa. Lo que importa es que hoy casualmente una trabajadora de allí me pregunta y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la llevas con tu familia allá y con todo lo que ha sucedido? Y obviamente al ser española, ella me pregunta porque pues no sabe lo que se siente. Y yo le dije, pues es un cúmulo de emociones que se dan la mano, pero al mismo tiempo son contrarias. Es decir, por una parte sientes esa felicidad y euforia, por el otro sientes esa tristeza, esa rabia, esa molestia. Por el otro lado sientes como por fin pasó, por el otro lado sientes preocupación y estrés, por un lado sientes que se está haciendo justicia, por el otro lado sientes no es suficiente para las injusticias cometidas. Entonces es un cúmulo, una fiesta que tenemos ahorita de un montón de, imagínense, intensamente, bueno, todo. Sí, todas las emociones de intensamente en una fiesta de música electrónica, básicamente. Sí, entonces eso es lo que estamos atravesando cada uno y que es completamente válido que cada quien sienta las emociones, se permita sentirlo, porque pues sabemos también que hay muchas personas que lo llevan o lo sienten mucho más porque han sido muy, muy afectadas. Bueno, ya sabemos, a este régimen que nos tocó a todos y nos hizo tanto daño a muchos de nosotros. Entonces, sí, es que yo creo que si tú te pones a preguntarle a cualquier venezolano dentro o fuera del país, todos tienen una historia que contar. Correcto. Que gracias a esta dictadura de hace más de 20 años
tuvo que padecer, ¿ok? Y justamente entre ver a una persona morir porque no había medicamentos, entre ver cómo meten preso a una persona cercana y no saber nada de ella, entre enterarte que alguien falleció a causa de, entre la persecución, entre muchas cosas más. Miles de cosas, porque eh, eh, obviamente que, como ya lo dije ahorita, algunos han sido víctimas como que más agraviadas que otras. Todas hemos llevado el papel de víctima ante este régimen, porque no Ujú. solamente es el hecho de que te pudieran meter preso a un familiar o que haya fallecido un familiar a causa de la deficiencia o la falta de insumos a la hora médica para poder atender su problema. Es solamente el hecho de los supermercados, no conseguir la comida, la zozobra de la luz, la zozobra de la inseguridad, la zozobra de no tener empleo, de que no te alcanza el dinero, es decir, de mil y un formas el régimen nos apresó a todos hasta tener que llegar a luchar por salir de ese país, pues, o matar o morir, salir y buscarte la vida afuera y tener que disgregarte por todo el mundo, porque hoy casualmente la persona me preguntaba y me decía, ¿qué tal tu familia allá? Y yo le decía, pues mira, es poca la familia que ya me queda dentro de Venezuela, porque literalmente todos estamos disgregados por todo el mundo. Es algo que se hace difícil. Y otra pregunta que me hizo me dijo, ¿y piensan regresar? Y yo le digo, eso es otra pregunta o respuesta un poco compleja, porque el detalle está en que muchos soñábamos o teníamos o tenemos la esperanza, algunos, muchos otros también, de regresar. Pero el detalle está en que cuando ya también haces tu vida fuera del país y ya tienes una perspectiva de vida diferente, ya es como que, sabes, ya no puedo regresar, o ya a qué país voy a regresar. El país que regresaría sería un país que ya no reconocería y es como si tuviera que volver a entrar a un nuevo ecosistema en ese país. Claro, con algunas cosas que nunca van a cambiar, por ejemplo, el lenguaje, obviamente Lo lo que pasa es que sabemos. también pasa algo particular y yo lo he estado viendo en estos días en los programas que uno ve por televisión, por YouTube y ese tipo de cosas. Que hay una dicotomía entre la imaginación, lo que tu cerebro imaginaba o tú imaginabas de cómo iba a ser este momento, a cómo realmente está pasando. ¿Ok? Contaba Luis Chaten en el programa que tiene ahorita actualmente que él decía que su película era cayó él montándose en un avión y yendo para Caracas para celebrar con todos los venezolanos y quedándose 1, 2, 3 meses para palpar, observar y mirar todo lo que está ocurriendo y tomar decisiones. Pero resulta que no, porque la situación es mucho más compleja de lo que nosotros nos imaginábamos. Claro. ¿Ok? Entre el imaginar de, por ejemplo, mi mamá nunca pudo ver que esto terminara, porque mi mamá falleció hace 12 años. El ver que hubo personas que no pudieron verlo con vida, terminar este régimen. O el ver de que, ok, sí, ya está preso, está haciéndole frente a la justicia en donde tiene que estar en la cárcel federal en donde está, pero no es que sí, como ya está preso, ya todo el mundo haga maletas y se regresa, porque no es tan sencillo. Es un proceso complicado. Es como cuando tú vienes y eh, bueno, es una analogía bastante dicotómica, pero es que cuando tú a lo largo de un tiempo aumentas una cantidad de peso, ponte 20, 30, 40 kilogramos en, no sé, en un periodo de 5, 6, 7 años y pretendes en 2 meses quitarte esos 40 kilos. Eso no es tan así, porque todo tiene su proceso y todo tiene que volver a estar de la manera en la que está. Sí. ¿Ok? Y ahí es donde entra un poco esa incertidumbre o esa dicotomía emocional de que sí, te entra un fresquito porque ya no está. Porque se están haciendo las cosas de una manera en particular. Pero, ¿qué es lo que viene?
sea, no es que ya no está y ya se acabó, sino qué es lo que viene y a qué es lo que me voy a enfrentar. Sí, a ver, el detalle está en que obviamente que las personas que todavía tienen familiares, vamos a decirlo así, muy cercanos, que todavía viven allí, obviamente tienen una presión mayor porque todavía está ese riesgo, ese miedo que puede, que está latente, obviamente que sabemos porque sabemos cómo se dio todo, pero sabemos que todavía hay un miedo allí latente por cualquier otras cosas que puedan suceder en el transcurso de estos meses, de estas semanas. Pero cuando no es así, vamos a decir que estás un poco más tranquila o más tranquilo en ese sentido, aunque obviamente te preocupa toda la situación que pasa allí. Claro, porque puedes que no tengas familia, pero tienes Sí, amigos que se exactamente. allá. Pero por ejemplo, el detalle a lo que yo es una sensación agridulce, porque es una sensación de sí, por fin va a caer, por fin se ha dado que se lo han llevado, por fin poco a poco esto va a mejorar. Se tardará un par de años me refiero a bastantes años, 5, 6, 7, 10, 15, 20, para que pueda estar por lo menos a nivel cero y de ahí arrancar. Recordemos que literalmente hay que construir primero la base para poder de ahí volver a tirar todo, porque es que estamos menos cero. O sea, estamos en déficit. Sí, estamos y entonces tú puedes decir, ajá, muchos años, pero esos años que pasan para que ese restablecimiento del país vuelva a darse y sea esa prosperidad, esa estabilidad social, esa estabilidad económica, esa estabilidad en cuanto a la parte de seguridad y que tú puedas retornar, esos son años que se te suman al país donde tú ya estás viviendo, donde tú ya has hecho una vida. Entonces imagínate, yo por ejemplo hoy tengo 7 años acá, pero pongámosle que 15, 20 años, ¿cuántos años tendré? ¿30? Con 30 años ya residiendo aquí, ¿me iría de nuevo a Venezuela? Por lo menos de visita. Es diferente. Es que por lo menos de visita, porque mucha gente, y eso es una pregunta que se hacen muchos. Sí, el detalle no es de ir de visita, porque ir de visita podrías ir, como te lo propongas. Bueno, ¿sabes qué? Este año me voy a viajar a Venezuela. En vez de irte a cualquier otro país, pues vas y viajas a Venezuela, ¿vale? Una vez al año, que vayas, visites, te quedas por allá 15 días, 20 días y regresas. Pero yo me refiero al sentimiento que se siente de pérdida de, aunque ya eso se pueda restablecer, ya hiciste, ya formaste algo de este otro lado, que para irte nuevamente a otro país tiene que pasar que en donde te hayas establecido esté teniendo situaciones irregulares que te dicen, se te prenden todas las alarmas del conocimiento previo adquirido por la situación en tu país, te dice, hey, aquí va a estallar algo, mejor agarra tus maletas. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? Agarro mis maletas para irme a otro país, me regreso al mío. Pero no necesariamente tiene que pasar eso para que tú enciendas las alarmas, porque puede ser que se te genere una oportunidad en tu país que sea lo sumamente atractiva para que tú digas, vale, regreso. Porque eso también es otra cosa que piensa el común denominador. ¿Okay? Sí, también, pero precisamente no solamente es el hecho de que pueda ahorita ser un atractivo en cuanto, porque por ejemplo ahorita con esto pues Trump, el petróleo, todo lo demás, yo tengo mis 8 barriles de petróleo guardados. Yo no sé qué está peleando la gente, por cierto, porque yo los tengo los míos guardaditos, nadie me los ha quitado, nadie me los ha pedido ni nada por el estilo. Todos los días me baño para fosilizarme, para por si acaso, no sé, para estar lo que sea que... bueno, pero el cuento es que te pueden ofrecer ahorita un salario súper competente y quizás 3 veces más de lo que tú puedas estar ganando en cualquier país que estés en el mundo. Tú aplicas y obviamente por ser venezolano capaz que tienes mayor posibilidad más ventaja que otros por lo que sea. Pero si todavía, por decirlo, la sociedad no está estable no está estable. No haces nada volviendo. Entonces es a lo que te Pero a lo que me por refiero eso mismo te digo que es una incongruencia y una dicotomía muy brava, porque no estás tienes que tener como que lazos todavía que te aten mucho al país para que tú puedas decidir regresar. Sí. ¿Okay? Yo por ejemplo, yo sí que recuerdo que decía hace muchos años atrás, incluso cuando viví en Chile, yo sí decía que si pasaba lo que sucedía de que lográbamos, yo regresaba al país. Pero yo hoy, en esta postura, yo ¿sabes? ¿Te has cuestionado? Mucho,
con todo esto que ha pasado y obviamente todo lo que muchos hemos sufrido. Bueno, tú sabes que yo fui bastante acérrima con todo el ser opositora, y yo pienso, yo no regresaría a Venezuela. Ya yo he formado una vida aquí, incluso sí que iría de visita y sueño y tengo todavía el sueño de llevar a mi hijo a que conozca su primer país. La ciudad, el país donde nació, la ciudad donde pasó sus primeros 2 añitos. Y que disfrute, no, ni siquiera 2 años realmente estuvo en Venezuela. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos, creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Estuvo intermitente y no llega a 2 años. Incluso yo diría que pueda realmente como que disfrutar a totalidad de la comida de allá que tanto se le hace aquí, pero que se hace aquí con otro tipo de materia. Sí, que conozca la sazón original. Sí, porque por ejemplo, él ama a los tequeños, pero los tequeños que conseguimos aquí en España. Exacto. No ama a los tequeños allá porque no los ha comido allá. Exacto. Él ama pues las caraotas, pero come las caraotas hechas aquí, allá, que son importadas, que no sé qué. Entonces, es a lo que me refiero. Sí. Que algún día pueda ir para allá y disfrutar de eso. Yo sueño con mostrarle eso en algún momento, pero sé que ya vivir no podríamos. Él está ya amañado aquí, él ya está acostumbrado a esta cultura, él ha crecido literalmente aquí en España. España le permitió crecer con estabilidad, con tranquilidad, con una rutina de vida, con seguridad. Entonces, fueron cosas que a él se le robaron y por lo tanto por eso él ya, vamos a decirlo así, él pertenece más aquí que allá. Aunque yo pertenezca más allá, porque siempre va a pasar, aunque pase 30 años aquí, pero ya mi vida está sentada aquí. Sin embargo, siempre voy a pertenecer allá por mi forma de hablar, por mi color de piel, por mi forma de ser. Son cosas que nunca van a cambiar. Y siempre voy a estar como el camaleón, un ojo allá y el otro aquí. Totalmente. ¿Ya? Pero son esas sensaciones que vamos sintiendo, esa molestia, yo a veces por momentos yo lloré en algún momento, sentía rabia, a veces cuando me hablan del tema empiezo a hablar y me apasiono y pareciera que estuviese otra vez peleando, pero es eso. Es esa sensación ambivalente que tenemos ahorita, que todos estamos atravesando y que está perfectamente bien que la atravesemos. No, y muchas de las cosas que están ocurriendo ahorita es que mucha gente que por miedo a represalias no había dicho o no había expresado cosas, está pasando. Justo hace 2-3 días me enteré que la hermana de la mejor amiga de Ingrid, hola Ingrid, te volvemos a mencionar, está presa, se la llevaron, secuestrada. Desde el 25 de noviembre del año pasado. Pues muy mal. Es decir, en el sentido de que... Y no se sabe nada. Y con este tema de la liberación de los presos políticos, están dilatando mucho el tema de la liberación y están saliendo las listas de los que ya se han muerto en este proceso. Entonces están empezando a salir cosas, están, como dices tú, removiendo el barro al fondo del tanque. Y ahorita es que apenas se va a empezar a ver la realidad de todo. Pero como ellos son expertos en el maravilloso arte de dilatar los tiempos, hay muchas cosas que se van a tardar años. Ya, pero el detalle es, también tenemos que tener en cuenta algo. Ellos tienen el maravilloso arte del engaño, del camuflar, del ilusionismo, de hacerte algo por aquí para que no puedas verlo por este lado, obviamente de dilatar todo, de hacer como los magos y desaparecerte cosas así como en tu cara, de decirte mentiras y que te las tengas que tragar, no, sino aguantar, pues, porque no nos las tragamos, pero no las aguantamos. Pero lo que tenemos que tener conciencia o ser conscientes es que ellos ahorita tienen a un dragón muy pesado encima. Sí, totalmente.
Y también tener muy en cuenta que obviamente sabemos que Estados Unidos no lo ha hecho por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es que de cuando acá a ti te hacen algo y tú no pagas por él, o tú no haces algo que devuelva el favor. De la forma en que sea, tú siempre debes de pagar por algo que se te está haciendo. De una u otra forma siempre hay un intercambio de pago. Nada es completamente de gratis. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener completamente claro, es que en este mundo, en este planeta, en esta sociedad y en todas, desde que arrancó el humano, nada es de gratis, no se hace de gratis. Siempre hay un pago, siempre hay una transacción detrás, y más en el mundo de la política. Entonces, eso es algo que todos tenemos que tener completamente claro. Cuando tú, por ejemplo, le pides el favor a alguien de, mira, es que si me puedes hacer un favorcito, qué tal, no sé qué, la persona te lo puede hacer, pero a cambio, normalmente casi siempre le llevas un presente o algo, no sé qué, lo que sea. Eso es algo transaccional. Aunque no se diga, te estoy pagando por el favor que me hiciste, eso es como de manera de que tenerlo ahí para que cuando tengas que volver a pedirle otro favor, esté contento contigo o esté contenta contigo. ¿Ves? Que siempre el pago y la transacción siempre está presente de la forma en que sea. De la forma en que sea siempre. Y esto es algo que tenemos que tener claro y no endemoniarlo, tenerlo claro. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros ahorita con Estados Unidos. Como yo le decía, ¿cuántas veces pedimos que hicieran esto? Nadie nos quiso escuchar. Nadie nos quiso prestar ayuda. Y entonces el que se atreve a prestarnos ayuda, lo critica. Ahora no es así. Sí. Porque lo que quiere es el petróleo. Sí, bueno, pero más allá de eso no nos vamos a poner a hablar de política porque ni tú ni yo somos periodistas, ni politólogos, ni nada de eso. No. Básicamente lo que queremos acá es un poquito hacer catarsis. Sí. Es un poquito hacer catarsis, es un poquito hablar desde lo que nosotros sentimos, desde pequeñas recomendaciones, indiferentemente de la posición que nosotros estemos, obviamente. Que no hay que decir cuál es la posición. Desde la oposición que tenemos abiertamente cada una. Sí, totalmente. Ella es un poco más pasional que yo soy un poco más racional y observadora. Ella va un poco más hacia lo pasional y al alterarse muy fácil. Bueno. Sí, a ver, el ser pasional no me quita. No, yo no te estoy etiquetando ni te estoy criticando. Te estoy diciendo que para ti este tema es un poco más pasional. Claro. Para mí este tema es un poco más racional. Bueno, es normal porque depende de la forma en cómo se vive o la política, la forma en cómo uno pues se ha mezclado con todo esto. Yo literalmente, cuando ya cumplí los 18 años, mi primer voto fue en contra del régimen y mucho antes de eso ya yo tenía una postura, vamos a decirlo, contra el mismo. Y tanto fue así que llegó un tiempo donde yo estuve, creo que casi 2 años indocumentada dentro de Venezuela porque yo no aparecía dentro del sistema. Entonces es algo que para mí me apasiona. Bueno, no me apasiona, sencillamente no, que te genera la parte de la justicia o de las injusticias cometidas y de ver tanto daño que hizo, de haber salido a tanta protesta, haber visto tanto desastre, haber visto tanto daño, haberme codiado, tener que estar en los supermercados y haberme codiado, haber agarrado las rabias, ver lo que hacía la Guardia Nacional, todas esas cosas. Entonces es imposible como que no sentir esa pasión al momento de hablar de la rabia desde la injusticia que se cometían allí. El hecho de haber emigrado a 5 países, ya me dice que 5 veces regresé a Venezuela, algo no quería terminarse de ir de allí, pero definitivamente tuve que salir, tuve que irme, así de sencillo ya, tuve que irme sí o sí y comenzar una nueva vida. Y eso es algo que muchas personas lo pueden sentir, incluso esas personas que en su momento llegaron a viajar a Chile y cuando pasó todo lo que pasó en Chile también emigraron por miedo a que pudiera suceder algo parecido a lo en su momento en Venezuela cuando la situación se empezó a poner crítica. Entonces es como, ¿sabes? Volver a revivir todo eso. Entonces esas personas también ahorita ver que su país ya probablemente dentro de algunos años va a estar mejor, es preguntarle, ¿regresarías? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la sensación que sientes ahorita sobre el tema Venezuela? Claro, totalmente. Pero lo cierto es que todavía no ha pasado ni un mes. Hemos apenas semana y media, 2 semanas, ¿no? Sí, y tenemos ahorita el mundo literalmente revuelto. Mira también lo que ha pasado en Irán y
está ahorita el mundo un poco colapsado, ha entrado duro Han habido muchos movimientos, tanto a nivel político-social, algunas personas a nivel personal, pero aquí lo interesante de todo este cuento es cómo lo gestionas, ¿no? Cómo manejas la incertidumbre, cómo manejas todo lo demás, a ver, dependiendo de tu forma de canalizar las emociones, dependiendo de la forma en cómo permites o no permites que el estrés, la ansiedad te sobrepasen o no te sobrepasen. Hay ciertas cosas, hay ciertas nombras. Por ejemplo, tema noticias, tema revuelo social. Mi recomendación siempre es no intoxicarte tanto con las noticias. Estar al pendiente, sí. Hay una noticia, ver una vez al día o tal, porque suele pasar en estos momentos que la gente literalmente se aboca a ver noticias mañana, tarde, noche, madrugada. Y eso lo que hace es intoxicar el cerebro, intoxicar las emociones. Y si estás fuera de Venezuela, poniendo el caso de Venezuela, no vas a poder ser útil ni en tu trabajo ni en tu día a día porque estás metido en tema Venezuela. Sí, sí. A ver, dosificar las redes sociales porque obviamente el bombardeo lo vas a tener por todos lados, en todas las plataformas que puedas acceder y tienes que, obviamente eso. Si tuviste la capacidad de salir de Venezuela, de emigrar del país del que sea, y pues obviamente por la situación que está pasando, quiere decir que tienes la capacidad mental y el soporte para también saberte gestionar. Porque una de las cosas que también es necesario es que no te sobrepases en las emociones que puedas estar sintiendo por la situación que está pasando en Venezuela. Precisamente porque yo creo que más crítico era cuando estabas adentro que ahorita cuando estás aquí fuera, en un lugar aquí o en cualquier otro país. Me refiero que estás cuando estable. Estás fuera. Sí, que estás estable, que no estás allí dentro. Que yo entiendo, por ejemplo, si tienes todavía personas con vínculos muy estrechos ligados a ti, que estén allí adentro y estás teniendo emociones de mucha intranquilidad, por mucho miedo de lo que pueda pasar, porque tienes todavía familiares allí, pues yo sí que te digo, busca ayuda de un profesional para que te ayude a gestionar, porque obviamente ese terror, ese pánico va a estar allí latente, aunque no estés mirando las redes sociales. En Venezuela están activas las líneas de la Federación de Psicólogos de Venezuela, de Psicólogos Sin Frontera, creo que también, para atender estos casos de gente que no puede gestionar y es de forma gratuita. En las redes sociales, se los voy a dejar aquí en la descripción. Si estás en Venezuela y estás viendo este episodio, estás escuchando esta información para que puedas gestionarte. Que no quieres hacerlo en la federación, quieres buscar ayuda profesional, eres libre de buscar ayuda profesional. Si ya estás en terapia, trabájalo con tu psicólogo o con tu terapeuta con el que tengas, porque si bien es cierto, no es que no hay que darle importancia, pero tampoco hacerla a un lado, porque las emociones son válidas, el que te sientas de una determinada manera es válido, y aunque lleguen a decirte que lo que no sientes es válido o sientas que te están invalidando, la emoción, si estás dentro o fuera, porque bueno, sí, ya pasará, o bueno, sí, por la razón que fuese, es válido que tú te sientas de una manera en particular, ¿ok? Y el decirlo o no decirlo ya queda de tu parte, pero ciertamente pide ayuda, habla con un amigo, con alguien que tú sepas que tú le vas a decir las cosas y no te la van a invalidar, o no te van a cuestionar al momento de tú decir que te puedes sentir de una manera u otra, sino que él escucha. Entendemos también que hay mucho miedo con la gente que está en Venezuela por el tema de que revisan teléfonos y todo lo demás, pero inténtalo de alguna manera, hablar de cómo te sientes. Si esa persona que te apoya está en el mismo lugar que tú, no lo hables por teléfono, te intenten quedar y convérsenlo para que pueda gestionarlo de la mejor manera posible. Porque esto es,
si bien es cierto que esto que estamos viviendo los venezolanos dentro y fuera del país es un estado temporal, todavía no tiene fecha de caducidad. Está vigente. Entonces, hay que mantener la vigencia desde un equilibrio mental y emocional. Pero ese es el detalle, precisamente, mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio, eso es muy importante. Porque tampoco puedes todos los días achacarte dolencias por la situación que está pasando en Venezuela. Todos los días arrastrar y el estar mal y bajoneado por todo el tiempo, cada día, todos los días. Tienes que también saber equilibrarte, saber tener cierta calma, mantener cierta calma, porque imagínate, si los que están adentro están manteniendo cierta calma estando adentro, con tu y más no la deberías de tener si estás fuera. Entonces, saber equilibrar ahorita es supremamente importante. Saber tener un equilibrio mental es supremamente importante. Porque eso te permite que no solamente no te ahogues tú, sino tampoco no arrastres a otro a ahogarse contigo en ese estrés. Porque, por ejemplo, si tienes familiares dentro de Venezuela que necesitan de tu entereza, imagínate que al momento de buscar tu entereza no la tienen porque estás tú más resquebrajado que ellos estando dentro. Entonces, sí. Hay que también tener un poco de equilibrio. Hay que tener un poquito de fortaleza, un poco de resiliencia, un poco de capacidad de gestión para poder mantener en equilibrio todo esto que nos está pasando. A todos, que es bueno, que es malo, que está bien, que está mal, que es algo que obviamente esperábamos y no esperábamos. O sea, por eso, ahí mismo se da la vuelta, se regresa. Es que como lo dije yo en el video que saqué justo el mismo día, porque empecé a notar la histeria colectiva, dije, pasamos tantos años esperando este momento que nos ha costado creerlo un poco. Entonces, estamos procesándolo y hay que hacerlo con entereza, hay que hacerlo con ayuda, hay que hacerlo con la mayor motivación y la mayor actitud, la mejor actitud, para que podamos finalmente, regreses o no regreses si estás fuera. O sea, regreses para quedarte, ¿ok? O regreses para devolverte al país que ya tú sientes que es tu casa. Cualquiera de las dos está bien. Cualquiera de las dos está bien. No te tienes por qué sentir culpable si decides no volver a vivir en Venezuela. O si decides regresarte a vivir nuevamente en Venezuela. Exacto. Al fin la decisión que tomes es válida porque es tuya. Es correcto. Y nadie tiene por qué criticar o venir a decirte por qué lo haces de una manera o por qué lo haces de otra. ¿Okay? No le puedes pedir a una persona que tiene 30 años fuera de Venezuela que regrese en este momento. Como de pronto también pueda regresarse. Si eso es aún cuando tenga 30 años, por lo que, por ejemplo, yo acabo de exponer, si aún teniendo 30 años decide que después también se quiere regresar, pues también está bien. Y si no, también está bien. Y si una persona que tiene 1, 5, 7 años decide regresarse también, estando en cualquier parte del mundo, también está bien. Exacto. También está bien. La decisión es solamente de la persona que la tome. ¿Ok? ¿Que eso puede afectar a la gente que está alrededor? Sí. Pero ya queda de la inteligencia de la persona en cómo manejar los daños colaterales si aplica. Si no aplica, pues no pasa nada. ¿Ok? Y más allá de eso, creo que la recomendación final es a que mantengamos la fe y la esperanza intacta, como diría María Corina, hasta el final. Bueno. Yo solamente les diría tener resiliencia, capacidad de gestión, madurez emocional y, precisamente, fe. Fe en cada uno de nosotros y en las cosas buenas. Y en que, como en su momento se llegó a decir, los buenos somos más. Así mismo es. Y con esto damos por finalizado este episodio, no sin antes agradecerles estar allí, tenernos paciencia. En cada momento que subimos episodio. No prometemos subirlo semanalmente, lo estamos intentando. Vamos, este año. Hay cambios. Este año lo intentaremos. Están intentaremos muchos cambios. Este año intentaremos hacerlo semanalmente, no prometemos nada, pero mientras los estemos subiendo, agradecemos estar allí, darle like, activar la campanita para que se enteren cuando haya nuevo episodio, compartir esta información
este episodio o los episodios anteriores con quien crean ustedes que debe escuchar estas filosofadas que nos armamos nosotros acá domingo a domingo. Y recordarles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.